¿verdad? Y esta es un poquito más clara. Esta es la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris está llena de somas, por eso que tiene esa característica de coloración, ¿vale? El grosor es variable, puede ir de 1.5 a 4.5 milímetros, en promedio 2.5, ¿ok? Es irregular, como pueden ver, es irregular, ¿sí? De acuerdo a si se encuentra en un giro o en un surco, puede ser más o menos grueso. En las fisuras, por ejemplo, puede llegar hasta 5 milímetros de grosor. Aproximadamente contienen de 10 a 20 mil millones de neuronas y no hay diferencia entre sexos. Tanto varones como mujeres tenemos la misma cantidad de neuronas, ¿sí? Lo que sí varía es de acuerdo al área, como pueden ver. Si nosotros estamos en la corteza motora primaria, tenemos un grosor mayor, 4.5, frente a una corteza visual donde el grosor puede variar y puede ser un poquito más delgado, 1.5. Con respecto a la función, pues N funciones. Todas las funciones que realiza el cerebro es gracias a la corteza motora, a la corteza. La asociación, la integración, cognitiva, lenguaje, planeación, razonamiento, etc. etc. ¿Sí? Y vamos a ver que hay aferencias y eferencias corticales. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Con respecto a lo que es la formación de la corteza, pues esta se da a partir del día 40, ¿sí? Y hay una proliferación neuronal y llega hasta el día 125. Hay una diferenciación celular, vamos a ver qué células las tenemos, que se inicia a la 9ª semana y termina incluso en la adultez. Ahora, esta parte es muy interesante e importante para describir patologías. Hay una migración neuronal. La migración neuronal significa que estas neuronas, estos somas neuronales, van desde la línea media hacia la periferia. Esto se hace en un proceso de crecer al 5º mes de nacido y también hay una organización neuronal. ¿Esto a qué conlleva? A que en situaciones pues no se dé esta situación de la migración adecuada y genera que hay un defecto de la migración neuronal. O sea, deja dentro de la sustancia blanca zonas con somas y lejos de ser funcionales son zonas epileptógenas, ¿sí? O sea, las neuronas que no llegan a migrar hasta la corteza, o sea, hasta la parte más periférica y se quedan dentro, se quedan en el camino, esas zonas llegan a ser epileptógenas. Recuerden que la epilepsia es una zona de descargas eléctricas, ¿verdad? Y las descargas eléctricas solamente pueden ser dadas por los somas. Los axones simplemente llevan información. Entonces, esas zonas llevan a ser epileptógenas en el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Hay una división de esta corteza cerebral en base a dos cosas: a la citoestructura, que es lo que vamos a ver, y también a la mieloestructura. Esta diferenciación, esta división se da hasta los 7 meses de nacido, o sea, en el proceso de maduración dentro del diente, hasta los 7 meses es que recién tenemos esta citoestructura bien definida. Vamos a tener una primera capa, que es la más externa, la que está junto a la pía madre, esta primera capa sería, que se llama molecular. La segunda capa, que es la granular externa. La tercera capa, que es piramidal externa, la cuarta capa, que es la granular interna, la quinta capa, que es la piramidal interna, y la sexta capa, que es la multiforme, es esta de acá. Muy bien, de acuerdo a su desarrollo filogenético y microestructuras, podemos dividir esta corteza en isocorteza, alocorteza o mesocorteza. Y vamos a ver de acuerdo a qué es eso. En realidad es de acuerdo al desarrollo que han tenido estas capas. Si han tenido un buen desarrollo y llegan a completar sus 6 capas, se le llama neocorteza o isocorteza. Estos son nombres alternativos, ¿sí? Entonces, al tener estas 6
zonas no se llegan a desarrollar en esas 6 capas. Y si está en el proceso de la transición, se le llama mesocorteza o perialocorteza. Si tenemos solamente 3 capas o menos, pues se llama una corteza antigua, un desarrollo filogenético antiguo, y es alocorteza o paleo de antigüedad, ¿no? A su vez, esta isocorteza, pues podemos verla en dónde, en la corteza sensorial primaria, ahí tenemos, por ejemplo, y en la corteza motora y en la corteza visual. Pero hay una diferencia entre uno y otro. Cuando se ven muy bien estructurados capa por capa, como la hemos descrito, esas son una corteza homotípica, o sea, es típico, pero heterotípico, si en caso vemos microscópicamente que la capa sí son las 6, pero no se diferencian muy bien unas de otras, pues ahí estas capas comunitarias tienen el nombre de una heterotípica. ¿Dónde pasa eso? En la corteza motora. La corteza sensorial es la clásica que hemos revisado anteriormente. ¿Sí? Muy bien. La alocorteza también pues tiene una división entre lo que es una alocorteza y una alticorteza. Y ahí están los lóbulos que componen a la alocorteza. El hipocampo, por ejemplo, está en la alocorteza. La corteza insular rostral también está en la alocorteza. O la olfatoria primaria está en la alocorteza. ¿Sí? Dentro de las que estaban en el proceso de desarrollo está el giro cingulado o el pártico campal o la corteza orbitaria también. ¿Sí? ¿Orbitaria dónde estaba? Un ratito más. Orbitaria. Impresionante que es en la parte posterior, ¿no? Occipital, perdón. Estábamos hablando de frontal, la parte más anterior, la que permite que uno no haga cualquier cosa, la que inhibe cualquier tipo de comportamiento, esa es la corteza orbitaria, ¿verdad? Muy bien. Okay. Muy bien, vamos a ver un poquito más entonces. Con respecto a las estructuras microscópicas que se van a tener en esa corteza, pues tenemos neuronas, básicamente neuronas. Y aparte de las neuronas, tenemos esto, interneuronas. Entonces, ¿para qué sirven unas y para qué sirven otras? El desarrollo completo de estas neuronas que van de 10 a 20 mil millones de neuronas, y estas ya las tenemos completas a las 18 semanas de gestación, o sea, aproximadamente a los 5 meses, o sea, desde los 5 meses del vientre uterino, ya tenemos desarrolladas todas nuestras neuronas, ¿sí? Entonces, desde esa etapa ya vamos a diferenciar estas dos cosas, las neuronas principales y las interneuronas. Acá las vamos a ver. Con respecto a las capas que mandan aferencias, o sea, que mandan señales hacia la subcorteza o al lóbulo contralateral, normalmente son las más profundas, que vendría a ser la capa 5 y la capa 6. Mientras que las que reciben la información de otro lado vienen a ser la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Muy bien. Tenemos neuronas excitatorias, ya sean las propias neuronas o neuronas inhibitorias, que en su mayoría estas neuronas inhibitorias son las interneuronas. Las interneuronas tienen la función de decirle a la neurona: oye, para tu coche, no llegues a excitar de esta manera, ¿sí? Le ponen freno a las interneuronas. En su mayoría, no todas, porque por ejemplo las células de Redsus y Cajal que se encuentran acá son interneuronas, pero miren, son excitadores. ¿Bien? ¿Ok? Vamos a ver entonces. Entonces, habíamos indicado que tenemos neuronas principales. ¿Cuáles son? De dos tipos, las piramidales y las fusiformes, ¿sí? Y dentro de estas, pues, tienen como principal neurotransmisor el glutamato y el aspartato. Habíamos dicho que las neuronas son de la corteza excitatorias, y habíamos dicho sobre los neurotransmisores. ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitatorio? Glutamato en el sistema nervioso central. Muy bien.
algunas que tienen la dendrita más prolongadas que los axones, pueden ser multiramales, ¿sí? O pueden tener unas dendritas más cortas que axones tal vez más largos, como es este caso. ¿Ok? Y de acuerdo a la zona, pues ustedes ven la diferencia anatómica o en este caso citológica. Por ejemplo, en la corteza somatosensorial tenemos estas neuronas características y en la corteza olfatoria, en la corteza olfativa tenemos estas de acá. ¿Sí? Neuronas piramidales básicamente por eso, porque su cuerpo neuronal asemeja a una pirámide. Y dentro de esta pirámide nosotros tenemos las dendritas apicales, las que se dirigen a la superficie de lo que viene a ser la corteza cerebral, y los axones que van como proyecciones hacia abajo, ¿no? Hacia las capas más inferiores, pasando incluso por esa corteza e incluso pueden ir hacia la médula, etc. ¿Ok? Muy bien. Aparte de estas neuronas tienen dos estructuras que pueden ser proyecciones, como por ejemplo esta tiene una proyección axónica colateral recurrente que va desde el axón de la neurona y hace conexión con lo que es la, ¿qué cosa? El soma. Bien, y viceversa. Hay conexiones entre axón y axón entre neuronas que se conocen como conexiones axónicas colaterales. Bien. La primera capa no contiene neuronas piramidales. Esta primera capa no contiene neuronas piramidales. Solamente contiene, ¿qué cosa habíamos indicado? Las células de Cajal y Reus, que son interneuronas. ¿Bien? Ok, el segundo tipo de neuronas son las fusiformes. Habíamos visto a las neuronas piramidales, ahora vamos a ver las fusiformes. Las fusiformes tienen una dendrita larga que se dirige hacia las capas superiores y tiene un axón no tan largo que se dirige a la subcorteza. Bien, la diferencia tal vez que ya no tiene un cuerpo en forma triangular o piramidal, más en forma ovalada. ¿Dónde se encuentran estas células fusiformes o neuronas fusiformes? Principalmente en esta zona, en la capa 5 y en la capa 6, siendo mayor en la capa 6. ¿Ok? Las interneuronas, en este caso hay muchos tipos, vamos a hablar en primer lugar de estas de acá, que se llaman neuronas estelares o granulares. Miden de 4 a 8 micrómetros, son en forma de estrellas como lo pueden ver, sus dendritas normalmente son cortas y es la única interneurona excitatoria que usa el glutamato. La de Cajal no usa el glutamato, es excitatoria, pero esta sí es la única que se comportaría tal vez como una neurona usando un neurotransmisor, que es el glutamato. ¿Sí? Tenemos otras interneuronas como esta célula central de Cajal, que es fusiforme y desaparecen después del periodo neonatal. En realidad la función de estas células es producir la hormona renina que ayuda a la migración neuronal. Entonces estas son muy importantes para que haya una correcta migración neuronal. Mientras que las células de Martinotti, estas de acá, que se encuentran en las capas más profundas 5 o 6, tienen dendritas cortas, los axones se proyectan hacia la corteza y su función es inhibitoria, evita la sobreexcitación de las células piramidales. Bien. Ok. Vamos a hablar entonces de las capas. Lo que les indicaba entonces. Pueden haber defectos en el desarrollo de las capas que pueden caracterizarse como una paquigiria. Si se dan cuenta, no hay giros en esta corteza cerebral que normalmente debería tenerla, y pueden haber defectos de la corteza como es en la esquizencefálica. ¿Sí? Vamos por la primera capa. En la primera capa redundamos células horizontales de Cajal y neuroglias, ahí donde se realiza la sinapsis normalmente. ¿Dónde se realiza la sinapsis? Primera
corticales, ¿ya? Tenemos a las neuronas piramidales e interneuronas. También tienen lo que son fibras de asociación intermusculares. ¿Bien? ¿Y sus dendritas hacia dónde van? Hacia la primera capa. Los axones normalmente de estas van a las capas más profundas, a 4, 5, 6. ¿Sí? Con respecto a la tercera capa, también tienen neuronas piramidales, pero en mayor proporción a estas dos. Y tienen fibras de asociación intermusculares también. Reciben axones, en este caso, esta tercera capa recibe axones de capas más profundas, en este caso del tálamo. ¿Sí? El tálamo, entonces, ¿a qué capa conecta? A la tercera capa. Muy bien. La cuarta capa, las células piramidales, en este caso tenemos más células piramidales o neuronas piramidales y también las interneuronas estelares. Principales receptores de la región talámica, también sensorial, en especial la parte audiovisual y somatosensorial primaria. Cuando revisemos el tema del tálamo, vamos a ver que el tálamo es la puerta de entrada al cerebro, de la parte periférica hacia lo que es el sistema nervioso. Entonces, el tálamo conecta justamente con una neurona desde su posición hasta acá y hace sinapsis con las neuronas corticales. ¿Sí? La quinta capa son células piramidales, grandes y medianas, y también vamos a tener fibras de proyección, pero ya no a la parte superior, sino solamente a la subcorteza, hacia abajo. Al igual que las 6 también, las proyecciones van hacia la parte de abajo, pero acá tenemos algo muy interesante, acá tenemos estas interneuronas prominentes de las Martinot. Dentro de lo que son las aferencias y eferencias corticales podemos tener las siguientes aferencias. Podemos tener fibras de asociaciones largas que van de circunvolución a circunvolución. Pero si vamos ahí con unas fibras muy asociadas, unas fibras de asociación cortas que se van en la misma circunvolución. Podemos también tener fibras comisurares que hacen la asociación de un hemisferio con otro hemisferio. Y finalmente podemos tener las proyecciones tálamo-corticales que vienen del tálamo hacia la corteza, como lo habíamos indicado. ¿Sí? Esas son las aferencias corticales. ¿Vale? Muy bien. Y dentro de las aferencias corticales tenemos las siguientes. Tenemos esta de acá, que son las tálamo-corticales. Vamos a ver la siguiente. Tenemos aquí a las aferencias serotoninérgicas que vienen de dónde. ¿Dónde se produce la serotonina? No, pues el RAP, ¿verdad? Muy bien, del núcleo del RAP y es el desencéfalo de la protuberancia. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza. Estas neuronas van en proyecciones hacia la corteza, específicamente a estas capas, a la capa 3, 4 y 6. Entonces, estas aferencias serotoninérgicas o la vía serotoninérgica está encargada de qué? Dolor, emoción y sueño. ¿Sí? Vamos con la vía dopaminérgica. La vía dopaminérgica, ¿dónde comienza? Acá, ¿verdad? ¿Dónde? En el mesencéfalo, precisamente sustancia negra, ¿verdad? En la parte tegmental ventral del grupo de SAR. Pero principalmente la producción está acá, como se le confunda, la sustancia negra. En este caso, las aferencias corticales, que hacen conducta y control motor. Si vemos dañados esta vía mesocortical que vamos a tener, Parkinson. ¿Bien? Vamos con la siguiente, las aferencias noradrenérgicas o vía noradrenérgica. ¿Dónde se produce? Mesencéfalo, en el locus cerúleos, y van hacia la corteza también a las 3, a las 4 y a la capa 6. ¿De qué se encarga la vía noradrenérgica? Pues de mantenernos alertas cuando hay una pelea, que nos sube la adrenalina, ¿verdad? Ok, perfecto, es por eso. Y el procesamiento de información, cuando estamos asustados también empezamos a procesar la información, ¿no? Cuando les digo que no va a venir de ninguna de estas diapositivas el examen, pues muy probablemente empiecen a tener bastante temor y digan, ¿y de dónde va a venir? Ahí está empezando la adrenalina. ¿Vale? Ok. Y podemos tener otras aferencias
monoaméricas como de la histamina, de la acetylcolina o las GABAérgicas. ¿Sí? De todos sabemos que cuál es el inhibitorio. GABA, ¿verdad? Ok, muy bien. Y como tenemos aferencias, o sea que vienen de otras zonas hacia la corteza, también tenemos vías eferentes, que son estas de acá. Y una de las principales, por ejemplo, es las que mandamos de la corteza hacia la espina y hacia los músculos. Entonces, la vía viral es una referencia clara que podríamos determinar acá. ¿Ok? Esta es una vía diferente, por ejemplo, en el córtex espinal que habíamos estudiado en una pequeña proporción. Ya vamos a ampliar un poco más porque una clase para esto. Muy bien. Y las vías córticas, bueno, si es que tenemos vías que se van hacia lo que es el tronco encefálico, si se van a la corteza reticular, que está en la parte posterior dentro del tronco, o a la vía córtico-vulvar, si se va al bulbo, o a la vía córtico-continua, si se va a la protuberancia, o hacia el tálamo biocórtico-talámico. Tenemos muchas vías, muchas diferencias en realidad. ¿Sí? Todas las que vayan a lo que es el sistema límbico también, como el hipotálamo, el estriado, también serán vías diferentes. ¿Vale? Solamente para que tengan conocimiento de vías diferentes y vías diferentes, ya las vamos a ir desarrollando poco a poco. Al menos las otras vías las estamos volviendo a ver. La vía polinética, serotonínica, todo eso lo vimos en los transmisores, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver un tema un poquito más fácil de digerir. El líquido cefalorraquídeo. Con respecto al líquido cefalorraquídeo, entonces, chicos, definición: es un líquido dinámico. Al decir dinámico, ¿qué está indicando? Que está en movimiento, ¿verdad? Muy bien, es un líquido que está constantemente en movimiento, metabólicamente activo, que quiere decir que hay un cambio dentro de lo que es su estructura, básicamente de sus componentes moleculares, que están también generando una interrelación con lo que es el sistema nervioso. ¿Okay? La ubicación de este líquido va a ser en diferentes espacios, principalmente en el espacio subaracnoideo que ya habíamos estudiado, que está aproximadamente en 60 mililitros. Los ventrículos, estos de acá, ventrículos laterales, y tercer y cuarto ventrículo, 20 mililitros. Y el canal espinal hacia abajo, 70 mililitros. Sumatoria de todo esto, 140 a 150 mililitros, ¿verdad? Muy bien, la velocidad de producción, ¿cuánto es? 0.35 mililitros por minuto, o de 10 a 20 mililitros por hora. Quiero que se graben ese dato, más que esta por minuto. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Cuando yo realizo una punción lumbar, ¿cuántos mililitros llego a retirar de un paciente? Le llego a retirar entre 10 a 15 mililitros. Entonces, por mis conocimientos de morfoficio, le diré a mi paciente: ¿sabe qué, señora, señor? ¿En qué tiempo va a recobrar esa cantidad de líquido? Aprox en una hora. Por ende, ¿cuánto tiempo tiene que estar usted echada sin moverse porque este líquido está amortizando el cerebro? Una hora. Así evitamos que haya una elongación de las fibras en el dolor de cabeza en mi paciente. Ahí está la explicación de por qué les duele la cabeza a los pacientes que después de hacer una punción lumbar presentan dolor, y que es la principal complicación, además, para la redundancia. ¿Cuál es el motivo? Muy bien. Ya habíamos estudiado sobre el espacio aracnoideo, específicamente la segunda capa del aracnoide se encuentra en esta zona. ¿Sí? Y también ya habíamos estudiado parte de lo que son las cisternas,
este tercer ventrículo va a estar conectado también con el cuarto ventrículo, con el acueducto de Silvio. ¿Sí? Acá está, foramen de Monro, acueducto de Silvio. Bien. Y finalmente, el cuarto ventrículo que se encuentra a nivel de lo que es el tallo encefálico, específicamente, vamos a ver si podemos ver acá. Ok, acá está mejor. Tenemos acá los ventrículos laterales. ¿Sí? El tercer ventrículo no se llega a ver mediante este corte. Pasamos el acueducto de Silvio y viene a ser el cuarto ventrículo. ¿Cuáles son sus localizaciones o sus referencias anatómicas? Por detrás, el cerebelo y por delante, el tronco cerebral. Viene a ser el cuarto ventrículo. ¿Sí? Entonces, el cuarto ventrículo tiene también agujeros que conectan con qué? Con el espacio subaracnoideo. Foramen de Luschka, foramen de Mayen. Siempre preguntan eso. Probablemente les voy a preguntar eso. En el canal espinal también tenemos qué cosa? El espacio subaracnoideo. Y en este espacio subaracnoideo discurre también el líquido cefalorraquídeo en mayor proporción, incluso habíamos visto que en la parte superior, ¿verdad? Ok. Algo interesante pasa en la parte final de la médula. Miren, la médula hasta dónde llega. ¿Qué vértebras se la mezcla? Acá estas de acá son las vértebras, por si acaso. Y esta es la médula. Muy bien, entonces tenemos vértebras cervicales, vértebras tumbales, vértebras torácicas o dorsales y vértebras tumbales. ¿Hasta qué vértebra llega mi médula? Hasta la lumbar, ¿verdad? Número 1, 2, entre la 1 y la 2. Ok. Y si se dan cuenta, me deja un espacio desde la 1, 2 hasta acá. Es donde yo meto mi aguja por acá y en esta zona donde tengo mi médula, pues puedo recoger un poco de este líquido cefalorraquídeo que se almacena en esta zona. ¿Bien? Acá tenemos una vía, pero la dura y la aracnoides discurren hasta la parte final de lo que es el canal espinal. O sea, tenemos vía hasta acá, pero la aracnoides y la dura madre discurren por toda esta zona. Esta zona es espacio subaracnoideo. Esta zona es espacio subaracnoideo donde se almacena el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Perfecto. Dentro de su desarrollo viene del ectodermo, del mesodermo. El desarrollo se inicia desde los 32 días de que se concibe a la nueva persona y la formación de este líquido cefalorraquídeo comienza en el feto desde las 35 semanas y pues lógicamente puede completarse. Hoy ya tenemos un volumen completo cuando ya tenemos 18 meses de recién nacidos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el ventrículo que más produce líquido cefalorraquídeo? Este de acá, el cuarto ventrículo. Contrario a lo que muchos piensan que son los ventrículos laterales los que forman el líquido cefalorraquídeo, no, es el cuarto ventrículo que forma más cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Muy bien. Hay una inducción dada por estas proteínas, la proteína y la proteína morfogenética, que condiciona justamente la formación de esta líquido cefalorraquídeo. Es muy importante recordar que en el proceso de formación de este líquido cefalorraquídeo puede haber unos acúmulos dentro de lo que es el cerebrito de estos fetos. Y cuando les hacen una ecografía uterina, una ecografía gestacional, podemos encontrar estos quistes de plexo coroideo sin llegar a ser patológicos. ¿Sí? Después, ya cuando uno nace, no es normal tener estos quistes patológicos o estos quistes aracnoideos. Hablando ya dentro de lo que es la microestructura, y hablaremos ahorita de los plexos coroideos, porque es ahí donde se forma la mayor cantidad de este líquido cefalorraquídeo, se ve de esta manera. ¿Sí? Son células ependimarias, columnares, ciliadas, pero no
vasos secretoras, ¿sí? Tienen ¿qué cosa? Uniones estrechas que no permiten el paso del líquido cefalorraquídeo que vendría a estar en este lado frente al vaso sanguíneo, y solo permite el paso de este mediante difusión de los vasos sanguíneos del líquido hacia la parte del sistema ventricular. Acá está el porcentaje de cómo se forma el líquido cefalorraquídeo y la cantidad de pesos corridos que tenemos. La cantidad de pesos corridos en el cuarto ventrículo hasta casi el 50%, mientras que en el tercer ventrículo 11 al 25%, ventrículos laterales 18 al 21%. ¿Okay? ¿Dónde se ubican estos plexos corridos? En los ventrículos, tanto ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo. Repito, no solamente en los ventrículos laterales tenemos plexos corridos, tenemos en ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. ¿Muy bien? ¿Ok? Estas uniones estrechas están dadas por estas proteínas y evitan el paso de qué cosa? De células dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué estoy indicando con eso? Que es un ultrafiltrado. El líquido cefalorraquídeo es un cernido fino de lo que viene a ser la sangre. Básicamente es plasma, ¿sí? Pero no tiene tampoco la constitución de solamente el plasma. Es más alcalino que el plasma y tiene más presión también. Entonces, tampoco es plasma. Es un líquido diferente, pero viene a estar dado el ultrafiltrado de lo que es el plasma. ¿Vale? Muy bien. Se forma por difusión este líquido cefalorraquídeo y gracias a estas apocoínas que son proteínas permiten la difusión de este líquido hacia dentro de los ventrículos. Es importante que se den cuenta que los plexos coroideos tienen varias características anatómicas que permiten ser muy funcionales. Por ejemplo, hay una invaginación dentro del ventrículo de esta manera. Este es uno real, por así decirlo, es un corte anatómico donde podemos ver que pueden ser como proyecciones, como crestas, por así decirlo, del baño, ¿no? Y al ser proyecciones tienen vasos sanguíneos. Y no solamente eso, si hacemos una evaluación histológica y hacemos un corte, tiene que cosas vellosidades. Y aparte de las vellosidades tenemos microvellosidades. Por ende, ¿qué estoy diciendo? Que la superficie que abarca es amplia gracias a esta disposición anatómica y microscópica. ¿Bien? ¿Okay? Bien, estas células tienen abundantes mitocondrias, hasta 4 veces más mitocondrias, y también tienen mucho lo que es esto, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué? Porque el intercambio que se genera en ambas direcciones con respecto al líquido cefalorraquídeo es abundante. Entonces, para eso necesita pues justamente esto, generar bastante ATP gracias a sus mitocondrias y con ello el funcionamiento de esta bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Bien? ¿Ok? Y lo que les decía, estas microvellosidades aumentan hasta 15 veces su tamaño gracias a ello. Tienen irrigación estos plexos coroideos, y estos plexos coroideos están dados en la parte de lo que es el ventrículo lateral por la coroidea posterior, en el tercer ventrículo por la coroidea inferior y en el cuarto ventrículo por la cerebrosa posterior inferior. ¿Sí? Esto es muy importante que sepan de dónde viene la irrigación. ¿Okay? Ok, ¿cómo será el flujo del líquido cefalorraquídeo? ¿De dónde a dónde fluye, por así decirlo? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, una vez que se forma en los ventrículos laterales, va a fluir hacia el tercer ventrículo, del tercer ventrículo fluye hacia el cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo hay dos caminos. Uno, que se puede ir por el agujero central, como en esta flechita, ¿sí?
reabsorción del líquido cefalorraquídeo es un tema controvertido. ¿Por qué? Porque todos los libros nos dicen que se reabsorbe acá, ¿verdad? En las granulaciones aracnoideas. ¿Ok? Resulta que los fetos y algunos animalitos pequeños, como son ratones y otros tipos de mamíferos, no tienen granulaciones aracnoideas, pero sí tienen líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿dónde se reabsorbe en estos casos? Y es por eso que todavía no terminamos de comprender dónde verdaderamente se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces, surgió esta otra propuesta que nos dice que es muy probable que la reabsorción se ocurra o que principalmente ocurra acá, a nivel de los nervios craneales. En la vaina de los nervios craneales tenemos un sistema linfático que drena también sangre. Entonces, ¿dónde están? ¿O qué paredes craneales están directamente en el cerebro? Pues estos dos, el par 1 y el par 2. Y a nivel de la médula, en los nervios raquídeos. Así que la teoría mejor propuesta, la que se sustenta de mejor manera porque pues, es más constante, es esta de acá. ¿Sí? Pero históricamente pues decimos que es acá donde se realiza. Ya les expliqué de por qué no podría ser tanto así. Con respecto a los nuevos conocimientos sobre la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, están estos dos. Hay un sistema linfático en la dura madre que podría condicionar la reabsorción de este líquido en una proporción. No estoy diciendo que todo sea acá, sino que ya hemos indicado que las mayores proporciones son en estos dos. Probablemente este sea el mayor sistema de reabsorción, pero también tenemos otros sistemas asociados a la reabsorción del cerebro, que son los vasos linfáticos pequeños y el espacio o los espacios del bicho, que es básicamente vía madre, dura madre, vía madre, dura madre. ¿Bien? ¿Y cómo se realiza el proceso a nivel histológico? Por ancidosis. Tenemos acá bastante cantidad de solutos, simplemente por un mecanismo de englobarlos en una vesícula, se traspasa de un lado hacia el otro lado. El proceso de ancitosis. La composición en su mayoría es agua, proteínas muy baja cantidad de 15 a 45 miligramos, la glucosa es el 60% de la glucosa plasmática y las células 5 linfocitos. Este cuadro, específicamente los parámetros de Zanja, sí quiero que se graben. Esto les va a servir para toda la carrera, porque ustedes van a analizar, al igual que analizan la sangre, el líquido cefalorraquídeo. Y estos son los valores que tienen que tener en cuenta ustedes. Muy bien, vamos a ver si tengo mejores valores. No, no tengo mejores valores, pero vamos a hacer, o vamos a escribir claramente. ¿Sí? Entonces, al líquido cefalorraquídeo no deberían pasar células, ni glóbulos rojos ni glóbulos blancos. Debería estar estéril, pero se acepta que pasen hasta máximo 5 linfocitos por microlitro y hasta 5 hematocritos por gramo. Eso es lo máximo, 5, grábense ese número. ¿Sí? La glucosa no pasa completa tampoco. Por ejemplo, si yo tengo en este momento 100 miligramos por decilitro en mi sangre, ¿cuánto tengo en mi líquido cefalorraquídeo? Probablemente mayor a 60. Acá debe decir mayor de 60. ¿Sí? Eso es lo normal. O sea, tendré tal vez 60, tal vez 70, tal vez 80, pero no 100. Tengo más del 60%, pero no el 100% que tengo en la sangre. Y de acuerdo a eso yo puedo concluir si un paciente tiene baja glucosa en el líquido cefalorraquídeo o no tiene baja glucosa en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se conoce eso? Como hipoglucorraquia o hiperglucorraquia, si está muy elevado, que es poco frecuente, pero me interesa más la hipoglucorraquia, o sea, que es la baja de azúcar o la baja de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué?
A veces los cultivos de los líquidos no salen positivos, así que tenemos que guiar diferentes parámetros para decir pues, que el líquido está o no está infectado. Una de ellas es la cantidad de glucosa. La otra, cuando el tejido está inflamado, aumenta la cantidad de proteínas. Entonces, aquí hay una hiperproteinorragia en los casos de inflamaciones, igual de tumores o infecciones. En el caso de las células, como hay un daño de este tejido, ahí deja pasar células. Bien, entonces acá a esta situación se le llama pleocitosis. ¿Ok? Hay una pleocitosis y encontramos mayor cantidad de células dentro del tejido cefalorraquídeo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más con respecto a esto? Nada. ¿Qué más importante es eso? El aspecto de este líquido es como un cristal de roca en vino. La verdad no sé cómo es un cristal de roca. Le echan agua a la roca y sale curado, no sé. Pero debe ser claro, como el agua, simplemente. ¿Ya? Es un líquido claro, incoloro, compuesto por las siguientes sustancias que ya las hemos descrito. ¿Sí? ¿Y cómo se ve? Como esto, miren. Es un líquido completamente claro, como si fuera agua. No es como el plasma. El plasma, cuando tú generas o cuando coges un centrifugado del plasma, sale esa color, ¿verdad? En cambio, el plasma es como el agua. ¿Sí? La presencia ya sea de gérmenes, ya sea de células, ya sea de maquíes o de proteínas puede cambiar su configuración externa. Y pues, por ejemplo, acá que lo vemos rojo, diríamos, esto es una de maquíes y esto es producto de un sangrado, ¿verdad? Acá como lo vemos, esto es sangrocrónico y en este caso podemos tener poca cantidad de células rojas o también podemos tener bastante abundancia de proteínas. En este caso sí, cuando lo ves opaco dices, aquí sí hay cantidad de células y esto es muy sospechoso de infección. Entonces cuando sale este líquido tienes que ver muchas cosas y vamos a ver ahora eso. Punción lumbar es el procedimiento por el cual nosotros sacamos el líquido cefalorraquídeo y luego hace todos los médicos. Ojo, es un procedimiento médico, no es un procedimiento médico especializado. No es que el neurólogo está facultado para hacer eso o el neurocirujano. No tiene que estar, por todos ustedes tienen que estar facultados cuando terminen la carrera. ¿Sí? Todos los médicos tienen que hacer este procedimiento. Porque ante la sospecha de una infección cerebral, una meningitis o una meningoencefalitis, el tiempo apremia. Dejas pasar tiempo, más secuelas. Es así. Entonces, no vamos a esperar que haya especialistas a una vaya. ¿Sí? Función lumbar, ¿cómo se hace entonces? Primero tengo que poner una posición al paciente. Hay dos posiciones. Una en el cúbito lateral, o sea, que lo ponga de costarito, o puede ser sentado. ¿Sí? Preferimos sentado en el caso de pacientes muy obesos y o niños, pero en la mayoría de ellos adultos que colaboran el cúbito lateral izquierdo. Ubicación, ya hemos dicho hasta dónde llega la médula. L1 y L2, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tendría que ser la inclusión lumbar? L3, L4, L5, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Ahora, limpieza, ya sea con clorexidina o iodocovidona, normalmente con clorexidina. ¿Sí? Analgesia, vamos a poner un sí, pero es variable. Cuando te pones el analgésico con la aguja llega hasta acá. Pero esta zona también duele porque tenemos meninges. O sea, al margen de que tú anestesies en esta zona, que no le va a doler el linfoma hasta esta zona, acá sí le va a doler. ¿Bien? Ok. Segundo punto, con doble perforación que te estás haciendo. O sea, tú entras con la primera aguja, pones tu anestesia, haces tu abón, o sea, al tú meter el anestésico, generas un abón, una hinchazón de esta zona y lamentablemente hace que tú pierdas tus referencias anatómicas. Cuando tú entras a una función lumbar, tú lo haces por referencias anatómicas. ¿Bien? Lo que se hace es
y estarían llegando al espacio intervertebral entre la L3 y la L4. Y eso te da margen de poder subir una o bajar una, dos. Bien, estos son los espacios, son las referencias anatómicas que tenemos. Y es por eso que importa saber anatomía para hacer esto, no es por las puras. ¿Ok? Dentro de los planos a diseccionar son todos estos de acá. Pasamos piel, tejido celular subcutáneo, pasamos el ligamento interespinoso, que es este de acá, después de eso pasamos el ligamento amarillo, que es este de acá, después pasamos el espacio sutural y finalmente separamos la dura y entramos en el espacio paralingual. Técnicamente nos dicen, vas a entrar y vas a escuchar 3 clics. El primer clic de la piel, el segundo clic del ligamento interespinoso y el tercer clic del ligamento amarillo. He escuchado ninguno de esos clics, así que teórico nada más. Teórico. Cuando la dura sí está gruesita y va a tener los estados mayores sí es un clic. Estas dos posiciones, ¿no? Ponemos de cúbito lateral, y sea derecho o izquierdo, dependerá de cuál mano dominas mejor, y lo que hacemos es ponernos en una posición fetal. Hay gente que nos pueden exponer mejor los espacios intervertebrales, igual de esta manera. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos trazado nuestra línea horizontal hacia lo que es el espacio intervertebral L1, L4, metemos la agujita. Limpiamos primero lógicamente, después metemos una agujita. Esta agujita se mete aproximadamente entre 5 y 15 centímetros dependiendo del grosor y de la contextura de la persona. ¿Sí? Y recogemos el líquido cefalorraquídeo. Error del doctor, no se recoge de tan cerca. Son 10 centímetros de diferencia de distancia entre esto y esto, porque hay un riesgo de contaminación cruzada. ¿Vale? ¿Ok? Después de eso, lógicamente tienes que hacer la hemostasia de la zona. Hemos indicado cuál es la principal complicación de la función lumbar. Cefalea. ¿Por qué? Por distensión de la meningitis. ¿Sí? Y no eran las cosas que la función, respiratoria, local, sangrado, infecciones, etc. Pero principalmente es el dolor de cabeza. Y ahora, esto es lo normal. Les había dicho que se la glucosa, la proteína, la glucosa y las células. Proteína, glucosa y células, ¿verdad? Y de acuerdo a estos cambios, ustedes van jugando y van sabiendo cuál podría ser la posible causa si es que está alterada. Si hay más células, es porque es viral, porque es bacteriano, porque es tuberculoso o porque es fúngico. Bien. Las proteínas, importante, en todas también están elevadas. Y la glucosa, en todas están consumidas, pero en realidad no. ¿Ok? Entonces, las bacterias tienen la característica de consumir glucosa, pero los virus no consumen glucosa. Ojo. Y dentro de las bacterianas las diferenciamos muchas veces por la cantidad de células. Las bacterianas, cualquiera sea, pues normalmente tienen una fagocitosis muy alta, muchas células, mientras que las tuberculosas y las fúngicas no son tan